Ahí es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido Joaquín, buenas tardes. Ya te veo con todos los análisis que estás haciendo de las encuestas de los candidatos del Momento Democrático. Bueno, pues la verdad es que esta semana nos han aparecido encuestas pues muy importantes que lo que revelan es una aceleración de la ventaja que tiene López Obrador sobre sus contendientes, una ventaja que la verdad a estas alturas de la elección se antoja irremontable, no solo porque está resultando López Obrador sigue resultando un mejor candidato, un candidato más visible, más convincente, hasta más divertido, más polémico también que sus contendientes, sino porque sus contendientes, Joaquín, se han peleado en estos 2 meses de manera que tratando los dos de conseguir el segundo lugar para después ir a una final con López Obrador, pues lo que han conseguido es quedar más bien los dos como en un tercer lugar, ¿no? Se acercan más bien en el tercer lugar entre ellos que acercarse como segundos lugares hacia López Obrador. Y esto me parece a mí que de seguir así hace prácticamente un hecho la victoria de López Obrador. Si estos adversarios suyos le siguen poniendo el camino abierto con sus pleitos y atacándose entre ellos, pues la incógnita que queda para esta elección es si López Obrador va a ganar por mayoría absoluta o no por mayoría absoluta, es decir, si va a sacar más del 51% de los votos como presidente, e incluso si va a sacar o no la mayoría absoluta en el Congreso. Lo que a mí me pareció muy elocuente, lo más elocuente que vi de estas encuestas fue la encuesta de Reforma, en donde venía López Obrador con una ventaja, creo que estaba en 48 puntos, ¿no? Pues 46 puntos. Sí, 46. Había subido 6 puntos en los últimos 2 meses. Anaya había descendido 6 puntos también en esos 2 meses, que fueron los meses del ataque sostenido del gobierno del presidente Peña y del PRI sobre Anaya por esta cosa de la nave industrial, que pues yo creo que es una pura invención, porque no creo que haya ninguna investigación ni nada de eso. Pero el hecho es que políticamente esto lesionó a Anaya, pero no benefició al candidato del PRI, porque el candidato del PRI se quedó en donde estaba, creo que en 18 puntos. De manera que toda esta batalla pírrica, digo yo, el PRI y el gobierno contra Anaya, pues sí frenó a Anaya y le quitó muchísimo vuelo, pero no en servicio de su propio candidato, sino en servicio de el puntero López Obrador. Yo no sé si van a tomar nota de esto, pero lo que está sucediendo en la realidad es que Margarita Zavala, el Frente y el PRI le están pavimentando un ancho camino a la victoria a López Obrador. Otra cosa, Morena, como partido, está ahora según la encuesta de Reforma, en un 38% de intención de voto. Le faltan 5 puntos, un poco menos de 5 puntos, para tener 43% y tener opción a la cláusula de gobernabilidad que le da 8 puntos más automáticamente al ganador de 43% en la elección. Entonces se está configurando un escenario en el que vas a tener por primera vez en la democracia mexicana un presidente que va a tener la votación de la mayoría absoluta o muy cerca de la mayoría absoluta, y un partido que puede tener la mayoría absoluta en el Congreso. Y esto sí que es una tremenda novedad
en los años de nuestra democracia. Explícanos, Héctor, explícanos esto bien, Héctor, porque siempre hay una gran confusión en torno a este tema de los plurinominales. ¿Cuántos votos necesita sacar el presidente para tener la cláusula de gobernabilidad? ¿Eran 42? Necesita el 43%. 43. No el presidente, sino su partido. Eso. Necesita el partido obtener el 43%, y creo que no sé cuántas, pero es muy importante, triunfos por mayoría. Creo que son como 100 o 140 o algo así. Si reúne esas dos cosas, el partido que gana el 43% de los votos tiene una automática entrega de posiciones en el Congreso que lo lleven a la mayoría absoluta, al 51%, cosa que no ha sucedido nunca en la historia de la democracia mexicana. Siempre el presidente está en un gobierno que tiene minoría en el Congreso. Si la cosa sigue como va, pues López Obrador va a tener mayoría absoluta en el Congreso, y quizá también, si sus adversarios siguen peleándose y pavimentándole el camino, la mayoría absoluta como presidente de México. A ver, estamos hablando de que tiene que ser Morena la que obtenga ese 43%. Sí. Y acuérdate que va aliado con el PES básicamente, y pues el punto que se pueda llevar, o un punto y medio, no sé, el PT. Sí, no sé cómo es esa cuenta, pero lo que sé es que Morena solo Morena, sí, está en 38, según la intención de reforma, en 38 de intención de voto para el Congreso. Y lo que sabemos tú y yo, porque nos consta de lo que vemos, es que en realidad los votos de Morena no son de Morena, son votos que está arrastrando López Obrador. Claro, por supuesto. Entonces va esa votación junto con la votación de López Obrador, que, como digo, va auténticamente en caballo de Hacienda hacia la mayoría absoluta. Pues mira, a mí darse eso, a mí no me preocupa quién gane. Y yo he estado siempre a favor de que un presidente de la República no debe tener mayoría absoluta en el Congreso, el que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque se establece un contrapeso y un equilibrio. No, Joaquín, yo he sido de la idea, y lo sigo siendo, de que uno de los problemas de la democracia mexicana han sido estos gobiernos divididos, en los que no hay un verdadero responsable de las cosas, sino que hay un presidente debilitado con un Congreso que lo debilita más, y que luego a la hora de la hora nadie en el Congreso es responsable de las decisiones que se toman, de las leyes que se legislan, etcétera. A mí me parece que el principio de la democracia es el principio de la mayoría, y de la mayoría absoluta en particular. Y esto puede ser riesgoso, naturalmente, porque le da un enorme poder a quien lo ejerce, pero es también una manera de que quien ejerce el poder, teniéndolo en efecto, sea responsable de lo que hace. Y la sociedad sepa hacia quién voltearse con claridad para quejarse o para apoyar. De manera que yo no le tengo miedo a la mayoría absoluta. Lo que me preocupa a mí es el proyecto de gobierno de López Obrador. Porque creo que es un proyecto de gobierno que está lleno de cosas incumplibles, de regresos al pasado, de cuentas que simplemente no dan, de milagros que es imposible realizar, bueno, y como una oferta de una especie de paraíso que es imposible que traiga a la tierra. Por tanto, el problema va a ser cuánto se empeña en cumplir su proyecto y cuántos conflictos implica cada una de las cosas que quiere hacer. Para empezar, el aeropuerto, seguimos con la energética, y así nos vamos. La educativa. Con cada una de las cosas que él quiere revertir, pues por lo menos es un gigantesco horizonte de conflicto político. Sí, por eso bueno, tenemos aquí dos puntos de vista, querido Héctor. Yo sí prefiero que no haya una mayoría absoluta para ningún presidente, y que cuando sea necesario que las formen políticamente, ¿sí? Porque, bueno, mira, sí, el tema también es este. Nuestras reglas están diseñadas
para que sea muy difícil que un presidente pueda tener mayoría en el Congreso. Resulta que bajo esas reglas puede darse esa mayoría absoluta en el Congreso, pues lo único que tenemos que hacer es aceptar que está hecho sobre la base de las reglas que hay, que no hay en eso ninguna deformación, no hay en eso ninguna trampa, y bueno, aceptar el veredicto de los ciudadanos. Si eso quieren los mexicanos, bueno, pues eso tendrán. Exactamente. Tendremos. Al final eso será. En fin, como debe ser en las democracias. Gracias, querido Héctor. Bueno, un gran abrazo. Te mando también, te abrazo con cariño, saludos ahí en casa. Te mando un abrazo, el doctor Héctor Aguilar Camino, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.